Hola, soy Lourdes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el sitio en que estemos cada una. Hoy os traigo otro capitulito de mis recuerdos de cuando iba al colegio de monjas. Ay, perdonad que no sé qué tengo en el cuello y me sale la voz así un poco ronca. Bueno, hoy voy a hablaros de cuando se acercaba el santo de una de las monjas, que nosotros llamábamos Sor Teresa, Sor Carmen, Sor Lourdes, Sor lo que sea. No las llamábamos hermanas, las llamábamos Sor. Y entonces, en mi caso, era Sor Teresa. Y es cuando se acercaba el día de su santo, Santa Teresa, que también era el santo de mi mamá, de mi madre, y les teníamos que llevar un regalo. Y luego también les teníamos que llevar un regalo cuando se acercaba la Navidad. Unos días antes de Navidad, pues teníamos que llevar regalos. Y en casa estábamos bien, o sea, no era una familia trabajadora, mi padre trabajaba, mi madre trabajaba en casa mismo. Como somos de catalanes, había mucha industria textil y las fábricas pues hacían unas piezas de tela donde salían los trajes de mujer, los trajes de hombre, bueno, la ropa que se fabricaba para hacer los vestidos y tal. En el caso de mi casa era una fábrica que hacían tejidos para hombres para hacer pantalones y americanas, y entonces venían unas piezas enrolladas. Mi madre tenía una mesa especial que se levantaba una tapa, abajo estaba, en el medio, en un cajón estaba la pieza, la subía por la tapa aquella y iba a parar abajo al suelo, y ahí luego la volvían a enrollar y quedaba otra vez plegada. Y eran bastantes metros y bastante anchura. Y se llamaba cosedora. O sea, mi madre repasaba la pieza a ver si habían fallos, si quedaban agujeritos y tal, y ella lo zurcía y dejaba la pieza arreglada. Y luego en los lados de cada pieza a veces habían como unos hilvanes, y eso también se tenía que sacar. Y esto lo hacía yo, me divertía mucho con las tijeritas, clic, 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 ir cortando los hilitos. O sea que bueno, la, la mano de obra negra, por decir algo, ahora no me sale el nombre. Mi madre trabajaba en B, bueno, muchas mujeres lo hacían, ¿no? Había trabajado en fábrica, pero al casarse y tal, pues esto ya lo hacía desde casa, y así podía llevarla a casa y atenderme a mí, que yo era hija única hasta los 5 años. Bueno, pues teníamos que llevar regalos. No es que era obligatorio, pero era obligatorio, porque como te presentabas al colegio el día del santo o los días de Navidad previos a las fiestas de Navidad sin nada en las manos, pues no, pues tenías que llevar alguna cosa. Y aparte, tanto para el santo de la Sor como para Navidad, de mi recuerdo, había una sala. Había una mesa grande y había otras mesas auxiliares, y ahí iban, sobre todo en Navidad, pero para el santo más que nada había una mesa grande y ahí ponían el regalo que llevaba cada una con una etiqueta con el nombre de la familia, ¿no? Pues nada, y todo se exponía, y así podían todas saber, o todas podíamos saber lo que había llevado la otra y la otra y la otra. Los regalos normalmente eran sencillos porque, claro, tampoco nos daba para más el tema. Pastillas de jabón, pañuelos de bolsillo, botellas de colonia, que entonces eran botellas grandes de litro. Yo me acuerdo de ir a comprar la colonia con una botella pequeña y me ponían la cantidad y me cobraban la parte que comprábamos las cosas a granel, por decir algo, ¿no? En la tienda estaba la botella grande y nosotros comprábamos lo que mi madre tenía calculado para la semana. Bueno, pues esto, llevábamos botellas de colonia entera, que esto era un lujo, cajas de bombones, ramos de flores, jarrones con las flores. Y había madres que se esmeraban mucho. Mi madre, por ejemplo, ponía un lazo muy bonito según lo que llevaba, y como sabía coser, pues hacía algún detalle, quedaba muy bonito. Porque, claro, ¿qué le regalas a una monja? Ya es difícil hacer un regalo ahora con todas las cosas que hay a cualquier persona, pues en aquel tiempo aún más.
Y cuando llegaba Navidad aún era un poco más fácil quizás, porque entonces se arreglaba con turrones, con polvorones, con chocolates, cajas de chocolates o barquillos. Y yo recuerdo unos frascos muy bonitos de fruta confitada. Eran de cristal, había muchos, y muchas niñas regalábamos lo mismo. Y ahora no los veo. Mira que a veces he mirado en tiendas, incluso he mirado por Google a ver si encontrara un frasco de estos de cristal con la fruta confitada y no lo veo. Ahora todo va en lata y no es lo mismo, una lata de piña, una lata de melocotón, pero es que aquello eran frutas diferentes, variadas, había varias, como una macedonia, pero dentro del frasco de cristal. Y a mí me encantaba con aquellos frascos de cristal relucientes y con los colores de las frutas dentro tan bonitos. Ay, a mí me encantaba, me encantaba. Me parecía una cosa exquisita y como en casa no lo podíamos tener, esto era un regalo especial, pues tengo buen recuerdo de, de los frascos de cristal. Si tuviera capacidad, me gustaría encontrar alguno. Y bueno, y así, pues entre regalos, gestos, sonrisas, silencios, aprendíamos lo que se esperaba de nosotras. Éramos niñas, pero ¿qué hacen? En catalán decimos que fan els infants el que veuen fer els grans. O sea, ¿qué hacen los niños? Lo que ven hacer a sus mayores, ¿no? Entonces, si yo veía que mi madre hacía unos lazos bonitos, que hacía un regalo, que si no sé qué, yo ya sabía que mañana sería mi obligación hacerlo con mis hijos también. No era una cosa dicha, pero sí que era una cosa, pues, aprendida, ¿no? Echando la vista atrás me doy cuenta de tantas cosas que no entendía. ¿Qué es esto? Que solo las repetíamos. ¿Que hay que comprar? Pues hay que comprar. ¿Que hay que llevarlo? Hay que llevarlo. ¿Que se competía o no se competía? Pues eso es lo que había. Eran otros tiempos y nos educaban para ser amas de casa, cristianas y sumisas. Unos años después ya no tanto, pero en mi tiempo aún las niñas cuando salían del colegio con 14 años, en teoría ya estaban preparadas para enfrentarse a la vida diaria, para ir a trabajar. Yo en mi caso salí de las monjas a los 12 años y me llevaron a una escuela que era completamente diferente. Pero bueno, lo que veníamos a los 14 años, pues se consideraba que ya eras una mujer hecha y derecha, ya en casa acababas de aprender cocina, por ejemplo, si no te habían enseñado antes, acababas de aprender cocina y no era raro que la gente con 14 años empezara a trabajar, pues las que habían estudiado menos, en fábricas, en talleres, como ayudantes de modistas o en las fábricas haciendo la producción que fuera. Normalmente eran fábricas textiles. Algunas se ponían de doncellas, que decían, ¿no? Supongo que aún se llama el término doncellas, a servir en la casa durante todo el día. Otras se ponían ya de dependientes, que ya era un poco más de categoría. Yo en mi caso seguí estudiando un poco más y estudié comercio, que era una especie de, llamaban comercio, y era como una especie de secretariado. Y bueno, yo tuve la suerte de entrar a trabajar como administrativa. Las que estaban mejor preparadas intelectualmente y sus padres podían, pues seguían estudiando el bachillerato para poder entrar a la universidad y hacer una carrera. Y así era el día a día en aquellos tiempos. Bueno, espero que os haya gustado este relato, quizás es un poco más corto que otras veces, pero es que para hacer un relato más largo tendría que mezclar más cosas y me gusta explicar cada caso como por sí solo, ¿no? Bueno, ya sabéis, si os gusta, si queréis seguir conmigo, si queréis que yo siga con vosotras, pues me podéis hacer un comentario que me vale mucho, me podéis dar el like, os podéis suscribir, me podéis recomendar y así YouTube me da cabida. Porque si hago una cosa mezclada, una mezcolanza, que pongo limpieza, que pongo compras, que pongo charlas, que pongo no sé qué, pues YouTube no sabe dónde verme, por decir algo. Y yo pues intento que esto sea una charla así como entre amigas,
de cosas que no nos metemos con nadie, que son recuerdos, porque tampoco son críticas a las monjas, era lo que en este tiempo pues se hacía, ¿eh? No había otra cosa. Bueno, espero que os guste, espero que lo vamos a repetir. Muchas gracias y hasta el próximo día.